Julian Hudson lo tenía todo: poder, riqueza, éxito. Pero una noche, un descubrimiento impactante destrozó su mundo perfecto. Su empleada más leal, Amelia, no se iba a casa después del trabajo, estaba viviendo en su auto. Lo que hizo a continuación la dejó en lágrimas y cambió la vida de ambos para siempre. Las elegantes puertas de vidrio de Hudson Enterprises se deslizaron con un suave zumbido, dando la bienvenida a otro día lleno de acuerdos de alto riesgo y reuniones de poder. En el interior, la atmósfera estaba cargada de ambición, el aire casi vibrando con el constante murmullo de máquinas y teclados trabajando sin descanso. Pero entre los trajes impecables y la charla elegante de los magnates de negocios, había una persona que destacaba de manera diferente. Bajo el peso de su atuendo modesto, Amelia sabía que nunca había estado destinada a llamar la atención. Era una trabajadora callada y confiable en la sombra, que había logrado hacerse un espacio en la empresa, una simple asistente, enterrada en montañas de papeleo y largas horas organizando agendas para la élite. Pocos la notaban, y aún menos se preocupaban por conocerla. Pero si alguien se hubiera tomado el tiempo de observarla con atención, habría notado que nunca se quejaba. Habría visto cómo, a pesar de las largas jornadas y los plazos difíciles, Amelia siempre llevaba una suave sonrisa. Una sonrisa que era una máscara, una que había aprendido a usar perfectamente. Al otro lado de la oficina, en una esquina enmarcada por paredes de cristal, estaba Julian Hudson, el ejecutivo más joven y exitoso de la empresa. Conocido por su brillantez estratégica, su mente aguda y su carisma poco común, Julian había convertido a Hudson Enterprises en un gigante del mundo empresarial. Lo tenía todo: riqueza, poder, respeto. Su mundo estaba lleno de lujos, trajes a la medida y cenas de 5 estrellas. Y, sin embargo, cuando Julian Hudson miraba su imperio, siempre sentía que algo le faltaba. Una especie de vacío que nunca podía sacudirse del todo. Hasta que Amelia apareció en su órbita. Ella siempre estaba ahí, en segundo plano, siempre confiable, siempre brindándole un apoyo suave pero inquebrantable. Julian podía contar con ella para todo. Durante el último año, había sido su mano derecha, organizándolo todo con una precisión meticulosa. Si necesitaba algo, Amelia ya lo tenía listo antes de que él lo pidiera. Y de alguna manera, siempre era amable. Demasiado amable. Nunca había pensado mucho en ello, hasta que una noche, al salir tarde de su oficina, algo en el pasillo llamó su atención. Un sonido. Un sonido suave y callado. Julian levantó la vista. Ahí estaba ella, Amelia. De pie en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora, sus ojos cansados, el resplandor de la pantalla reflejándose en su rostro. La oficina estaba casi vacía, salvo por algunos empleados rezagados tratando de cumplir con sus plazos. Pero Amelia, ella todavía estaba ahí, trabajando, mucho después de que todos los demás se habían ido. Julian se quedó en la puerta, observándola. Y en ese momento, vio algo más que una mujer trabajando hasta tarde. Vio un agotamiento en sus ojos, uno que iba más allá de una simple jornada larga en la oficina. Pero Amelia nunca decía nada, así que él tampoco lo hizo. Después de todo, él tenía sus propios problemas de los cuales ocuparse. Pero esa noche, algo dentro de Julian se removió. No era alguien que se metiera en la vida personal de sus empleados, pero había algo en la manera en que Amelia se comportaba, en cómo nunca pedía ayuda, en cómo sonreía incluso cuando claramente debía estar sufriendo, que lo intrigó. La idea le dio vueltas en la cabeza toda la noche. A la mañana siguiente, decidió hacer algo que nunca hacía: aprender más sobre ella. Se acercó a su escritorio, tratando de parecer casual. Amelia, dijo Julian, con una voz lo suficientemente fuerte como para cortar el murmullo de la oficina. Ella levantó la mirada de su pantalla, con un destello de reconocimiento en sus ojos. Noté que estuviste aquí bastante tarde anoche. ¿Todo está bien? Ella dudó. Por un breve momento, la incertidumbre pasó por su rostro antes de que su sonrisa siempre presente regresara, esa que había perfeccionado con los años. Sí, señor Hudson. Solo estaba poniéndome al día con algo de trabajo. Nada de qué preocuparse. Pero había algo en su voz,
algo que no le cuadraba. No era solo el cansancio. Era la forma en que evitó su mirada. Julian conocía a la gente. Podía leerlos como un libro. Y había algo en la incomodidad de Amelia que le pareció extraño. Amelia, has estado trabajando aquí mucho tiempo, continuó Julian, tratando de sonar casual. ¿Todo está bien contigo? Pareces sobrecargada de trabajo. Ella parpadeó, como si la pregunta la hubiera tomado desprevenida. Estoy bien, respondió rápidamente, con un tono demasiado animado para ser natural. Solo tengo mucho trabajo, eso es todo. Julian se inclinó ligeramente hacia atrás, aún observándola. Bueno, si hay algo en lo que pueda ayudar, dímelo. Ella le dio un pequeño asentimiento, sus ojos bajando a la pila de papeles frente a ella. No parecía notar que Julian todavía la estaba mirando, todavía tratando de entender. Pero mientras estaba allí, algo lo inquietó. Tenía la sensación de que se estaba perdiendo algo, algo crucial. ¿Qué era lo que lo había estado molestando durante semanas? ¿Por qué Amelia se veía tan diferente a los demás? No lograba identificarlo, pero cuanto más lo pensaba, más sentía que no estaba viendo el panorama completo. Perfecto, continuaré con la traducción. Aquí va la siguiente parte. Las semanas siguientes pasaron rápidamente entre reuniones, llamadas de conferencia y cenas de negocios. Pero no importaba cuántas distracciones llegaran a su vida, Julian no podía sacudirse la sensación de que había algo más en Amelia que lo que parecía a simple vista. Cada vez que la veía sonreír, una parte de él se sentía incómoda, como si hubiera una verdad oculta a la que no tenía acceso. Fue un encuentro casual una tarde, justo antes de que Julian se fuera a casa, el que desveló el misterio. Julian estaba saliendo de la oficina, a punto de irse a casa cuando la vio otra vez. Amelia. Pero esta vez, no estaba sola. Ella estaba sentada en su auto, estacionado afuera del edificio, con la cabeza descansando sobre el volante. La escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya estaba oscuro afuera, y el aire frío hacía que las ventanas del auto se empañaran ligeramente. Ella parecía pequeña, incluso derrotada, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Amelia no se había ido a casa. El corazón de Julian se hundió mientras daba unos pasos hacia adelante, pero se detuvo. Podía ver que algo no estaba bien. Algo no cuadraba. Su curiosidad aumentó, y lentamente comenzó a caminar hacia su auto. No era su asunto, pero no pudo ignorar la sensación en su pecho, las ganas de ayudarla, aunque no supiera cómo. Justo antes de llegar a su auto, Amelia arrancó el motor y comenzó a conducir. Pero no hacia su casa, se dio cuenta Julian al verla tomar una curva enérgica fuera del estacionamiento. Ella se estaba yendo. La sensación de incomodidad que lo había invadido durante tanto tiempo se convirtió en una sensación más profunda en su estómago. Amelia tenía un secreto. Esa noche, los pensamientos de Julian estaban consumidos por una sola pregunta: ¿qué estaba ocultando Amelia? Nunca había sido alguien que se metiera en la vida personal de sus empleados, pero algo en las acciones de Amelia lo había inquietado. La imagen de ella sentada en su auto, cansada y sola, permaneció en su mente. No era solo el auto, era toda la situación. El hecho de que estuviera trabajando hasta tarde, siempre poniendo más horas que cualquier otro, y que aún así nadie parecía notarla. Amelia siempre sonreía, siempre ofrecía apoyo, siempre daba lo mejor de sí. Pero, ¿realmente alguien la veía? A la mañana siguiente, Julian llegó a la oficina más temprano que de costumbre, con la mente dando vueltas. Había estado luchando con el misterio durante días y, ese día, estaba decidido a descubrir la verdad. Cuando la luz de la mañana inundó el vestíbulo, sus ojos cayeron sobre Amelia, que ya estaba en su escritorio. Ella revisaba una pila de papeles, con una taza de café frente a ella, casi intacta. Su rostro estaba cansado, y la sonrisa brillante habitual había sido reemplazada por una expresión tranquila, casi distante. «Buenos días, Amelia», dijo Julian, acercándose a su escritorio. Intentó sonar casual, pero su tono sonó forzado, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Ella levantó la mirada, parpadeando como sorprendida de verlo ahí.
Buenos días, señor Hudson, respondió, ofreciendo una sonrisa cortés pero cansada. Julian dudó. Este era el momento para preguntar, el momento de ir más allá de los muros que había levantado alrededor de sí misma. Tenía que saber más. Amelia, he estado pensando en la otra noche. Noté que estuviste trabajando hasta más tarde de lo habitual. ¿Estás bien? Sus ojos parpadearon con incomodidad. Estoy bien, realmente. Es solo la carga de trabajo. Ya sabes cómo es. Añadió rápidamente, no me molesta. Es solo parte del trabajo. Él no se convenció. Había más que eso. Pero antes de que pudiera presionar más, ella se movió incómodamente en su asiento, y sus dedos comenzaron a golpear nerviosamente el borde de su escritorio. Julian suspiró. Podía ver que presionarla para obtener una respuesta no funcionaría, al menos no ahora. Amelia había construido una muralla protectora a su alrededor, y no importaba cuánto intentara mirar más allá de ella no estaba lista para dejar que nadie entrara. Está bien, dijo Julian después de un momento, tratando de sonar reconfortante. Pero si alguna vez necesitas algo, Amelia, ya sabes dónde encontrarme. Ella asintió, y su sonrisa regresó. Gracias, señor Hudson. Lo aprecio. Pero Julian podía sentir la vacuidad detrás de sus palabras. No era tonto. Había visto lo suficiente como para saber que Amelia estaba lidiando con algo que no estaba lista para compartir. Y mientras más trataba de convencerlo de que estaba solo sobrepensando, más la duda lo devoraba. ¿Por qué siempre se mantenía tan distante? ¿Por qué parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros? A medida que el día avanzaba, Julian trató de concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía regresando a Amelia. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba muy mal. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una reunión y empujó sus preocupaciones para tratar con los problemas que siempre surgían en el mundo de los negocios de alto nivel. Sin embargo, a pesar de lo ocupado del día, no pudo ignorar el tirón en la parte posterior de su mente. Esa noche, después de que la oficina se vació y el edificio se silenció, Julian tomó una decisión. Descubriría la verdad. Julian Hudson se quedó en su oficina mucho después de que Amelia se hubiera ido esa noche, con la mirada fija en el tenue resplandor de la pantalla de su computadora, pero no estaba trabajando. Su mente daba vueltas, todavía tratando de procesar lo que ella le había confesado. Amelia, su empleada más leal y trabajadora, viviendo en su auto. El pensamiento le retorcía el estómago con una sensación extraña. ¿Culpa? ¿Frustración? Tal vez ambas. La había visto día tras día, asegurándose de que todo en la oficina funcionara a la perfección, manejando cada tarea con precisión, haciendo que su vida fuera más fácil. Y, sin embargo, en todo ese tiempo, nunca se había detenido a preguntarle sobre la suya. Esa realización pesaba sobre su pecho. Julian no era un hombre sentimental. Había construido su imperio tomando decisiones difíciles, sin permitir que las emociones nublaran su juicio. Pero esto no era negocio. Esto era humano. Y no podía simplemente ignorarlo. A la mañana siguiente, Amelia llegó temprano a la oficina, como siempre. Su cabello estaba cuidadosamente recogido, su blusa impecablemente planchada, y su expresión era serena. Pero ahora Julian sabía la verdad. Ella había dormido en su auto la noche anterior. El pensamiento lo golpeó otra vez como un ladrillo en el pecho. La observó desde el otro lado de la oficina, cómo se comportaba como si nada hubiera cambiado. La manera en que saludaba a las personas con una sonrisa tranquila, la manera en que se sentaba inmediatamente a trabajar, como si no hubiera confesado una de las verdades más desgarradoras la noche anterior. Eso solo lo hizo estar más decidido. A media mañana, ya había tomado una decisión. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ahora. Llamó a Amelia a su oficina. Ella entró con cautela, sus manos entrelazadas frente a ella, con esa sonrisa compuesta de siempre. Sí, señor Hudson. Julian le indicó que tomara asiento y luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio.
He estado pensando en lo que me dijiste anoche, comenzó con cuidado. Amelia se tensó inmediatamente, su sonrisa vacilando por una fracción de segundo. Por favor, señor Hudson, dijo con voz suplicante. No quiero que sienta que debe hacer algo por mí, estoy obligado, la interrumpió Julian con firmeza. Has dado tanto a esta empresa, a mí. Y no puedo, con la conciencia tranquila, quedarme de brazos cruzados fingiendo que no sé por lo que estás pasando. Amelia tragó saliva, claramente incómoda. Lo aprecio, pero no quiero lástima. Esto no es lástima, Amelia, dijo Julian con seriedad. Es justicia. Ella parpadeó, sorprendida por la palabra. Julian exhaló lentamente, pasando una mano por su cabello oscuro. Trabajas más duro que nadie aquí. Nunca has pedido un favor, nunca te has quejado. Y, sin embargo, aquí estás, apenas sobreviviendo mientras personas que hacen la mitad de lo que tú haces se van a casa a sus departamentos de lujo. Amelia apretó los labios, sus dedos aferrándose al dobladillo de su falda. La vida no es justa, señor Hudson. No, no lo es, Julian estuvo de acuerdo, su mandíbula apretándose. Pero a veces, solo se necesita una persona para empezar a cambiar las cosas. Abrió un cajón de su escritorio, sacó una carpeta y la deslizó hacia ella. Amelia vaciló antes de abrirla. Sus cejas se fruncieron mientras revisaba los documentos en su interior. Sus dedos temblaron ligeramente cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Esto es un contrato de arrendamiento, susurró, su voz casi inaudible. Un departamento. Julian asintió. Un lugar completamente amueblado, en una zona segura y cerca de la oficina. Es tuyo, Amelia. Ella levantó la mirada, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. No. No puedo aceptar esto. Es demasiado. No lo es, dijo Julian simplemente. Piénsalo como una inversión de la empresa. Hudson Enterprises no sería lo mismo sin ti, y necesito que mis mejores empleados estén en su mejor momento. Eso no puede pasar si estás preocupada por dónde vas a dormir cada noche. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Amelia, y rápidamente bajó la mirada, como si le avergonzara dejarlas caer. No sé qué decir. Di que sí. Ella negó con la cabeza, aún dudosa. ¿Cuál es la condición? Julian sonrió con suavidad. Solo una. Amelia se tensó. ¿Cuál es? Julian se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión más seria. Prométeme que cuando estés de pie otra vez, cuando estés en una posición para ayudar a alguien más, lo harás. Ella inhaló bruscamente, claramente sorprendida por la petición. Pero después de un largo momento, asintió. Lo prometo. Julian exhaló, aliviado. Bien. Entonces está hecho. Por primera vez desde que entró a su oficina, Amelia dejó escapar un suspiro tembloroso y se limpió los ojos. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Creo que sí, dijo Julian suavemente. Ella lo miró, como si intentara entender por qué estaba haciendo esto. Y por primera vez, vio algo más allá del hombre de negocios implacable y exitoso, vio empatía. Un nudo se formó en su garganta. Gracias, señor Hudson. Él sonrió. Julian. Solo Julian. Ella vaciló y luego le devolvió una sonrisa temblorosa. Gracias, Julian. Mientras se levantaba y sostenía el contrato en sus manos, algo dentro de ella cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Esperanza real. Y para Julian, algo también había cambiado. Había pasado tanto tiempo enfocándose en números, en ganancias, en el éxito. Pero ahora, entendía que la verdadera transformación no estaba en los acuerdos que cerraba o en el dinero que ganaba. Estaba en momentos como este. Momentos en los que la bondad y la compasión podían cambiar por completo la vida de alguien. Había hecho lo correcto. Pero, en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Amelia se encontraba de pie frente al complejo de apartamentos, sosteniendo el contrato de arrendamiento con manos temblorosas. El aire nocturno era fresco, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas.
Todo esto le parecía irreal. Durante meses, había dormido en el asiento trasero de su auto, acurrucada bajo una manta raída, con sus pertenencias metidas en bolsas de plástico. Había perfeccionado el arte de hacerse invisible, estacionar en lugares seguros, despertarse antes del amanecer, arreglarse en los baños de las estaciones de servicio antes de llegar a la oficina, fingiendo que todo estaba bien. Y ahora, en el transcurso de un solo día, todo había cambiado. Dudó antes de dar el primer paso, como si esperara que alguien la detuviera y le dijera que todo esto era un error. Pero cuando giró la llave y encendió la luz, su respiración se detuvo por un momento. El departamento era hermoso. Modesto, pero cálido. Una acogedora sala de estar con un sofá mullido, una pequeña pero moderna cocina, y un dormitorio con una cama perfectamente hecha. Una cama real. Sus piernas se sintieron débiles mientras avanzaba lentamente, pasando los dedos sobre la superficie lisa de la encimera, sintiendo el metal frío del fregadero. Tenía miedo de tocar algo, miedo de que si lo hacía, todo desaparecería. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras se dejaba caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez en meses, podía respirar. Por primera vez en meses. Estaba en casa. Julian se encontraba en su penthouse esa misma noche, con un vaso de whisky en la mano. La silueta de la ciudad se extendía frente a él, brillante e infinita. Pero su mente no estaba en la vista. Pensaba en Amelia. La expresión de su rostro cuando le entregó el contrato de arrendamiento estaba grabada en su memoria. La manera en que su máscara finalmente se había agrietado, dejando ver gratitud y asombro en sus ojos llenos de lágrimas. Había construido su fortuna tomando decisiones estratégicas, sabiendo cuándo invertir y cuándo retirarse. Sin embargo, ninguna de sus inversiones le había dado la misma satisfacción que lo que había hecho por Amelia. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», llamó. La puerta se abrió y su asistente, Greg, entró. Era una de las pocas personas en el mundo corporativo en las que Julian confiaba. Investigamos la situación de Amelia, como lo pidió, dijo Greg, dejando un archivo sobre la mesa. Es peor de lo que pensábamos. Julian frunció el ceño y se enderezó en su asiento. ¿A qué te refieres? Greg suspiró, pasando una mano por su nuca. Perdió su departamento hace 6 meses después de una emergencia médica que le consumió todos sus ahorros. No calificó para asistencia y, sin familia a quien recurrir, no le quedó otra opción más que vivir en su auto. Ha estado sobreviviendo, usando su salario solo para mantenerse a flote. Sin quejas, sin pedir ayuda. Solo, sobreviviendo. El estómago de Julian se contrajo. También descubrí algo más, continuó Greg, vacilando un momento. Hace unas semanas, Amelia solicitó un ascenso. Uno que le habría dado un aumento de sueldo lo suficientemente bueno como para permitirse un departamento pequeño. Pero Recursos Humanos lo rechazó. Los ojos de Julian se oscurecieron. ¿Por qué? Greg exhaló con frustración. Dijeron que le faltaba experiencia en liderazgo. Pero entre tú y yo, creo que simplemente la pasaron por alto porque nunca se queja. No hace ruido, así que no la ven. La mandíbula de Julian se tensó. Amelia había sido el pilar de la oficina, manejando tareas que nadie más quería, asegurándose de que todo funcionara sin problemas mientras otros se llevaban el crédito. Y cuando finalmente intentó mejorar su situación, la ignoraron. Eso no solo era injusto. Era inaceptable. Tomó su vaso con más fuerza antes de dejarlo sobre la mesa con un clank decidido. Eso va a cambiar. A la mañana siguiente, Amelia entró a la oficina con una sensación de tranquilidad que no había sentido en años. Por primera vez en meses, había dormido en una cama real. Se había despertado con el aroma del café recién hecho en su propia cocina. Tenía un hogar otra vez. Mientras caminaba por las puertas de la oficina, sintió algo diferente en la manera en que la gente la miraba. Tal vez era su postura, ya no cargaba el peso del agotamiento en sus hombros. Tal vez era la ligereza en su paso, la manera en que su sonrisa ya no se sentía como una máscara.
Se sentó en su escritorio, lista para comenzar su día, cuando Julian apareció a su lado. Amelia, dijo su voz, firme pero tranquila. Ella levantó la vista, sorprendida. Buenos días, señor Hudson. Ven conmigo. Su estómago se revolvió ligeramente. ¿Pasó algo? ¿Esto tenía que ver con el departamento? Lo siguió por el pasillo hasta su oficina, sus nervios encendidos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Julian se giró para mirarla, su expresión seria. Estuve investigando algunas cosas, dijo. Y descubrí que solicitaste un ascenso hace unas semanas. El estómago de Amelia se hundió. Yo, sí, lo hice. Y te lo negaron. Ella asintió lentamente. No cumplía con los requisitos. Julian se apoyó contra su escritorio, cruzando los brazos. Eso no es cierto. Amelia parpadeó. ¿Perdón? Julian exhaló, negando con la cabeza. Has manejado esta oficina mejor que la mayoría de los gerentes que he contratado. Has organizado todo, has lidiado con crisis, has hecho que este lugar funcione sin problemas. La única razón por la que no te consideraron es porque nunca exiges reconocimiento. Ella abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Amelia, continuó Julian, su voz más suave ahora, debí darme cuenta antes. Mereces más. Así que te estoy ofreciendo una nueva posición, efectiva de inmediato. Su respiración se entrecortó. ¿Qué? Serás gerente senior de operaciones. Viene con un aumento de sueldo significativo, beneficios completos y, sonrió levemente, tu propia oficina. Amelia lo miró, su mente tratando de asimilarlo todo. ¿Hablas en serio? Julian asintió. Completamente. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, pero esta vez, no eran de desesperación. Eran de gratitud. Eran de alegría. No sé qué decir, susurró. Julian sonrió. Di que sí. Amelia dejó escapar una pequeña risa temblorosa. Sí. Absolutamente, sí. Él le extendió la mano, y ella la tomó, estrechándola con firmeza. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia se sintió vista. Y para Julian, este cambio fue igual de profundo. Había pasado años creyendo que el éxito se medía en números, ganancias y poder. Pero ese día, entendió la verdad. El verdadero éxito no se mide en riqueza. Se mide en el impacto que dejamos en la vida de los demás. Y gracias a Amelia, su vida también había cambiado.